En plena cena familiar, mi esposo me llamó inútil delante de todos y dijo que llevaba años cargando con alguien que no servía para nada, mientras su familia escuchaba en silencio sin intentar detenerlo, y yo sentía como la vergüenza me quemaba el rostro al entender que esa humillación era real y que estaba ocurriendo frente a las personas que durante años fingieron respetarme. Con la misma frialdad señaló la puerta y dijo que si no me gustaba lo que pensaba de mí podía irme de su casa esa misma noche, así que tomé mi bolso, salí sin discutir y manejé durante horas hasta el único lugar que todavía estaba a mi nombre, un viejo motel que mi padre me había dejado antes de morir y que todos siempre consideraron una herencia inútil. Llegué pensando que solo dormiría ahí mientras encontraba cómo empezar de nuevo. Pero cuando entré en una de las habitaciones del fondo descubrí algo escondido que mi padre había dejado en ese lugar y que cambiaría mi vida por completo, porque cuando la verdad salió a la luz la persona que me llamó inútil fue quien terminó suplicando. Si te gustan las historias de giros inesperados, justicia y secretos familiares, suscríbete al canal y deja tu like porque esta historia apenas comienza. Durante muchos años creí que mi vida era simplemente tranquila, incluso si no era perfecta. Nunca soñé con lujos ni con una vida llena de cosas costosas. Siempre me bastó con tener estabilidad, una casa donde sentirme segura y la idea de que estaba construyendo algo al lado de la persona con la que decidí compartir mi vida. Desde fuera todo parecía normal, un matrimonio estable, reuniones familiares los fines de semana y una rutina que seguía casi siempre el mismo ritmo, como si cada día fuera una pieza más de un rompecabezas que lentamente iba tomando forma. Mi esposo siempre fue alguien ambicioso, una persona que hablaba mucho de éxito, de dinero y de demostrarle al mundo que podía llegar lejos. Al principio admiraba esa seguridad porque pensé que juntos podríamos construir un futuro sólido, pero con el paso del tiempo empecé a notar que esa ambición también traía consigo algo más oscuro, una constante necesidad de compararse con los demás y de demostrar que estaba por encima de cualquiera que lo rodeara. Mi forma de ver la vida era diferente. Prefería la calma, los pequeños logros diarios, el esfuerzo constante aunque no fuera espectacular. Mientras él hablaba de negocios y oportunidades, yo me enfocaba en mantener todo funcionando, en sostener el equilibrio del hogar y en apoyar cada uno de sus proyectos incluso cuando las cosas no salían como él esperaba. Las reuniones con su familia siempre seguían el mismo patrón. Conversaciones largas, comentarios sobre trabajo, historias repetidas que todos parecían disfrutar escuchar una y otra vez. Durante mucho tiempo pensé que formaba parte de ese círculo, que había encontrado un lugar entre ellos, aunque en el fondo algunas miradas y ciertos silencios me hacían sentir que nunca terminaban de verme como alguien realmente importante. Aún así traté de no darle demasiada importancia. Me repetía que cada familia tiene sus propias dinámicas y que lo importante era la relación que existía dentro del matrimonio. Creí que con el tiempo las cosas se acomodarían y que todo terminaría encontrando su equilibrio. La única persona que siempre me recordaba mantener los pies en la tierra era mi padre. Desde pequeña me enseñó que el verdadero valor de alguien no está en lo que posee sino en la capacidad de levantarse cuando la vida cambia de rumbo. No era un hombre de discursos largos, pero cada vez que hablaba lograba dejar una idea clara que se quedaba dando vueltas en mi cabeza durante días. Cuando enfermó, pasé mucho tiempo a su lado escuchando esas pequeñas reflexiones que soltaba de manera tranquila, como si supiera que algún día podrían ayudarme a entender algo importante. En aquel momento pensé que solo eran palabras de un padre que quería tranquilizar a su hija, sin imaginar que una de sus decisiones terminaría cambiando completamente mi destino. Después de su muerte todo siguió aparentemente igual, aunque una sensación extraña empezó a instalarse en mi vida, como si algo estuviera moviéndose lentamente bajo la superficie sin que yo pudiera verlo todavía. Y esa noche, durante aquella cena familiar que parecía una más entre muchas otras, finalmente entendí que todo lo que creía estable estaba a punto de derrumbarse. Después de la muerte de mi padre, los días comenzaron a sentirse extraños, como si una parte silenciosa de mi vida hubiera desaparecido de repente. Durante semanas traté de mantener mi rutina para no pensar demasiado en el vacío que había dejado, pero cada vez que llegaba la noche recordaba nuestras últimas conversaciones y la manera tranquila en que él hablaba sobre el futuro, como si supiera que yo tendría que enfrentar cosas que todavía no imaginaba. Poco tiempo después llegó el momento de ordenar todo lo que había dejado. Documentos, fotografías, objetos que guardaban recuerdos de muchos años. Entre esos papeles apareció algo que no esperaba.
una propiedad que él había decidido dejar a mi nombre. No era una casa elegante ni un terreno valioso. Se trataba de un viejo motel en las afueras de la ciudad, un lugar que llevaba años funcionando a medias y que la mayoría de las personas consideraba prácticamente abandonado. Cuando mencioné esa herencia en casa, la reacción fue inmediata. Primero vino una sonrisa irónica, luego un comentario que parecía una broma, y finalmente una serie de frases que dejaron claro lo que realmente pensaban sobre aquello. Para muchos era solo una carga más, un edificio viejo que probablemente necesitaría más dinero para reparaciones que lo que podría generar en ganancias. Intenté no tomar esos comentarios demasiado en serio. En el fondo sabía que mi padre nunca tomaba decisiones al azar, aunque tampoco entendía por qué había elegido dejarme precisamente ese lugar. Pensé que tal vez solo quería asegurarse de que yo tuviera algo propio, aunque fuera modesto. Con el paso de los días la conversación sobre el motel volvió a aparecer varias veces en casa, casi siempre acompañada de bromas que buscaban restarle importancia. Cada vez que surgía el tema, la misma mirada de superioridad se repetía, como si aquella herencia confirmara la idea de que mi vida estaba llena de decisiones poco inteligentes. Aún así traté de ignorarlo. Preferí concentrarme en cerrar los asuntos pendientes relacionados con la muerte de mi padre y en ordenar los papeles que todavía quedaban por revisar. Creí que, una vez terminado ese proceso, la vida volvería a su ritmo normal y todo quedaría como una anécdota incómoda que con el tiempo dejaría de mencionarse. Sin embargo, alguien decidió convertir esa historia en el centro de una conversación que terminaría cambiándolo todo. Aquella noche nos reunimos a cenar con su familia. Al principio parecía una reunión como tantas otras, conversaciones ligeras, comentarios sobre trabajo y algunas risas que llenaban el ambiente. Durante un rato pensé que finalmente podría pasar una velada tranquila. Hasta que alguien mencionó la herencia. La palabra motel cayó sobre la mesa como una chispa. Las miradas se cruzaron, algunas sonrisas aparecieron de inmediato y la conversación empezó a girar alrededor de ese tema con una curiosidad que no se sentía nada inocente. En ese momento todavía no sabía que esa simple pregunta sería el comienzo del momento más humillante de mi vida. La conversación cambió de tono en cuestión de segundos. Aquella simple mención del motel despertó una curiosidad que rápidamente se convirtió en burla disfrazada de interés. Al principio fueron comentarios suaves, preguntas que parecían inocentes, pero que llevaban una carga evidente de ironía. Alguien preguntó si el lugar todavía funcionaba o si solo era un edificio olvidado lleno de habitaciones vacías. Otra persona quiso saber cuánto dinero pensaba invertir para intentar salvar un negocio que, según ellos, ya estaba condenado desde hacía años. Las risas comenzaron a mezclarse con cada pregunta, creando una atmósfera incómoda que me hizo sentir observada como si estuviera siendo evaluada. Intenté responder con calma. Expliqué que todavía no había visitado el lugar desde que quedó a mi nombre y que primero necesitaba revisar los documentos para entender bien la situación. Mi intención era cerrar el tema de forma tranquila, pero esa respuesta solo provocó más comentarios. Las bromas empezaron a volverse más directas. Algunos insinuaban que aquel motel sería perfecto para alguien que no tenía grandes aspiraciones, mientras otros sugerían que quizá era lo único que podía heredar alguien que nunca había demostrado demasiada ambición en la vida. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para hacerme sentir pequeña sin que nadie tuviera que admitir que estaba siendo cruel. Observé a mi alrededor esperando que alguien cambiara de tema o intentara detener aquella cadena de comentarios, pero nadie parecía incómodo con la situación. Por el contrario, el ambiente se llenaba cada vez más de una curiosa diversión que giraba alrededor de mi herencia. Entonces llegó el momento en que la conversación dejó de ser un simple intercambio de opiniones. Mi esposo, que hasta ese momento había permanecido escuchando en silencio, dejó su vaso sobre la mesa con un gesto lento y miró a todos como si estuviera a punto de decir algo que llevaba tiempo guardando. Con una sonrisa que no tenía nada de amable, comentó que en realidad aquella herencia encajaba perfectamente conmigo. Dijo que siempre había sido una persona conformista, alguien que nunca aspiraba a nada grande, y que por eso no le sorprendía que lo único que hubiera recibido fuera un motel viejo en lugar de algo que realmente tuviera valor. El comentario provocó varias risas alrededor de la mesa. Sentí como el aire se volvía pesado en el ambiente. Intenté mantener la calma, pero antes de que pudiera responder, continuó hablando.
Explicó que durante años había tenido que esforzarse el doble porque, según él, su pareja nunca había aportado nada realmente importante a su vida. Añadió que mientras otras personas construían negocios o desarrollaban carreras exitosas, yo parecía conformarme con vivir sin metas claras. Cada frase era más dura que la anterior. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia mí esperando alguna reacción, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras comprendía que aquella conversación ya no era una broma incómoda. Se había convertido en una humillación pública. Finalmente, después de unos segundos de silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo algo que hizo que toda la mesa quedara en absoluto silencio. Dijo que, si yo pensaba que aquel motel iba a cambiar mi vida, estaba completamente equivocada. Porque, según sus propias palabras, una persona inútil no puede convertir en éxito ni siquiera la oportunidad más sencilla. Después de escuchar esas palabras, el silencio que quedó alrededor de la mesa se volvió más pesado que cualquier discusión. Nadie intentó contradecirlo. Nadie dijo que estaba exagerando. Algunas miradas bajaron hacia los platos, otras simplemente observaron con una curiosidad incómoda, como si estuvieran presenciando algo que preferían no interrumpir. Dentro de mí algo comenzó a romperse lentamente. Durante años había soportado comentarios disfrazados de bromas, pequeñas comparaciones y gestos que insinuaban que nunca era suficiente, pero esa noche todo estaba ocurriendo frente a todos, sin el menor intento de disimulo. Respiré hondo intentando mantener la calma. No quería convertir aquella cena en una pelea, ni darles el espectáculo que parecía estar esperando más de una persona en la mesa. Con voz tranquila dije que no necesitaba demostrar nada a nadie y que la herencia de mi padre, por modesta que fuera, seguía siendo algo importante para mí. Por un instante pensé que mis palabras cerrarían la conversación. Pero ocurrió lo contrario. Una risa corta rompió el silencio. Después otra. La expresión en su rostro cambió a una mezcla de fastidio y superioridad que me hizo entender que no tenía ninguna intención de detenerse. Dijo que ese era exactamente el problema. Según él, siempre me conformaba con poco, siempre encontraba una manera de justificar situaciones mediocres en lugar de buscar algo mejor. Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a volverse más frías, más directas, como si cada frase fuera diseñada para marcar distancia entre nosotros. Explicó que llevaba tiempo cansado de esa actitud y que no estaba dispuesto a seguir fingiendo que todo estaba bien. Comentó que muchas veces había imaginado cómo sería su vida si estuviera al lado de alguien con más ambición, alguien que realmente pudiera acompañarlo en los planes que tenía para el futuro. Las personas alrededor escuchaban sin intervenir. Sentí como la vergüenza se mezclaba con una tristeza profunda que no sabía cómo ocultar. Intenté decir que ese no era el lugar para hablar de problemas personales, pero él ya había tomado una decisión. Empujó la silla hacia atrás con un movimiento brusco y se levantó, dejando claro que aquella conversación no era solo un comentario impulsivo. Era algo que llevaba tiempo acumulándose. Con la misma frialdad con la que había iniciado todo, dijo que no veía sentido en seguir con una relación que, según él, no lo llevaba a ningún lugar. Añadió que tal vez el motel era exactamente lo que yo necesitaba, porque así podría comprobar por mí misma lo difícil que era construir algo sin depender de nadie más. Después señaló la puerta con un gesto seco. Dijo que si quería demostrar que no era una inútil, podía empezar esa misma noche. Porque en su casa ya no había espacio para alguien que, según sus propias palabras, nunca había sabido estar a su altura. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras todos observaban en silencio. No respondí. Tomé mi bolso, me levanté de la mesa y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Minutos después estaba manejando en la oscuridad de la carretera, con una mezcla de dolor y confusión que me hacía difícil pensar con claridad. No tenía un plan. Solo sabía que el único lugar al que podía ir en ese momento era el viejo motel que mi padre había dejado a mi nombre. Y sin saberlo, ese camino estaba llevándome directamente hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. El camino hacia el motel parecía más largo de lo que recordaba. La carretera estaba casi vacía y la oscuridad de la noche hacía que cada kilómetro se sintiera pesado, como si el silencio que llevaba dentro también viajara conmigo. Mientras manejaba, la escena de la cena regresaba una y otra vez a mi mente, mezclándose con la sensación amarga de haber perdido en pocas horas el lugar que durante años llamé hogar.
Intenté concentrarme en el camino para no dejar que esos pensamientos me dominaran. Sabía que no tenía sentido repetir aquella discusión en mi cabeza. Lo único que importaba en ese momento era encontrar un lugar donde pasar la noche y recuperar un poco de calma. Después de casi una hora de manejo, finalmente apareció a lo lejos el letrero del motel. La estructura se distinguía apenas bajo la luz débil de un foco antiguo que parpadeaba de vez en cuando. El edificio se veía exactamente como lo recordaba de la última vez que lo había visto con mi padre. Un lugar modesto, silencioso y algo desgastado por el paso del tiempo. Estacioné el auto frente a la entrada principal y me quedé unos segundos observando el lugar. Había algo extraño en ese silencio. No era solo la tranquilidad típica de un negocio pequeño durante la noche. Era una quietud más profunda, como si el tiempo hubiera pasado lentamente entre esas paredes. Bajé del auto y el aire frío de la madrugada me hizo estremecer. El letrero metálico que anunciaba el nombre del motel estaba ligeramente inclinado y el viento producía un sonido suave al moverlo. Las ventanas del edificio principal reflejaban la luz amarillenta del estacionamiento, creando sombras que se movían lentamente sobre las paredes. Saqué las llaves que había recibido entre los documentos de la herencia y caminé hacia la puerta de la oficina. La cerradura giró con un sonido seco que rompió el silencio del lugar. Cuando empujé la puerta, el interior reveló un pequeño espacio lleno de muebles antiguos, un mostrador de madera y un viejo tablero donde alguna vez se colgaban las llaves de las habitaciones. Encendí una lámpara que encontré sobre el escritorio y la luz iluminó una capa fina de polvo sobre algunas superficies. No parecía que el lugar estuviera completamente abandonado, pero era evidente que llevaba tiempo funcionando de forma irregular. Dejé mi bolso sobre el mostrador y recorrí el lugar con la mirada. Había fotografías antiguas en la pared, un calendario detenido en un mes de hacía varios años y algunos papeles ordenados dentro de una carpeta que alguien había dejado cuidadosamente sobre el escritorio. Todo parecía demasiado organizado para un sitio que supuestamente nadie atendía con frecuencia. Caminé hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Las puertas estaban alineadas una junto a otra, cada una con un número metálico algo desgastado. El eco de mis pasos resonaba suavemente en el corredor vacío mientras avanzaba lentamente. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo necesitaba una habitación donde dormir. Pero mientras caminaba por aquel pasillo silencioso, una sensación difícil de explicar comenzó a crecer dentro de mí. Era la extraña impresión de que mi padre había dejado algo más en ese lugar. Algo que todavía no había descubierto. Y esa sensación se volvió más fuerte cuando llegué a la última puerta del fondo del corredor. Me detuve frente a la última puerta del pasillo sin entender por qué aquella habitación llamaba tanto mi atención. No era diferente a las demás. El mismo número metálico, la misma pintura ligeramente desgastada y el mismo silencio que llenaba todo el corredor. Aún así, algo me hizo sentir que debía entrar. Saqué una de las llaves del pequeño llavero que había tomado de la oficina y probé la cerradura. El mecanismo giró con facilidad, como si aquella puerta se hubiera abierto recientemente, algo que me pareció extraño considerando el estado general del lugar. Empujé la puerta lentamente. Una luz tenue del pasillo se filtró hacia el interior revelando una habitación sencilla. Una cama, una mesa pequeña junto a la pared y una ventana cubierta por cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz del estacionamiento. Todo parecía limpio, incluso más ordenado que el resto del motel. Cerré la puerta detrás de mí y encendí la lámpara que estaba sobre la mesa. La habitación se iluminó con una luz cálida que dejó ver cada detalle del lugar. Había algo diferente ahí dentro. No sabía exactamente qué era, pero se sentía distinto. La cama estaba perfectamente acomodada, como si alguien hubiera preparado el lugar recientemente. Sobre la mesa había una carpeta delgada colocada con cuidado, demasiado centrada para parecer olvidada por accidente. Me acerqué con curiosidad. Al abrirla encontré algunos papeles con números y anotaciones que no entendí de inmediato. Parecían registros antiguos, quizá relacionados con la administración del motel. Revisé algunas hojas rápidamente, pero nada parecía especialmente importante. Estaba a punto de cerrar la carpeta cuando algo llamó mi atención. Una pequeña llave metálica estaba pegada en la última página con una cinta transparente. Debajo de la llave había una frase escrita con una letra que reconocí al instante. Era la escritura de mi padre.
El corazón comenzó a latirme más rápido mientras acercaba el papel para leer con más claridad. La nota era breve, apenas una línea escrita con tinta azul. Decía que, si algún día yo llegaba a esa habitación y encontraba aquella llave, debía revisar el compartimiento que estaba debajo del suelo junto a la pared del fondo. Por un momento pensé que tal vez estaba interpretando mal el mensaje. Miré alrededor intentando encontrar alguna señal de lo que mencionaba la nota. La habitación parecía normal, sin nada que indicara la existencia de un escondite. Aún así, la idea de que mi padre hubiera dejado un mensaje para mí en ese lugar no podía ser una coincidencia. Me acerqué lentamente hacia la pared del fondo. La lámpara proyectaba una sombra larga sobre el suelo mientras me inclinaba para observar con más atención la base de madera que recorría el borde inferior de la pared. Al principio no vi nada extraño. Pero cuando pasé la mano por una de las tablas, sentí una ligera diferencia en la superficie. Una pequeña separación apenas visible. El corazón comenzó a latirme con más fuerza. Tomé la llave que estaba pegada en el papel y la sostuve entre los dedos sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Una parte de mí pensaba que quizás solo era una vieja broma de mi padre. Otra parte, sin embargo, sentía que estaba a punto de descubrir algo que él había preparado con mucho cuidado. Respiré profundo. Después acerqué la llave hacia aquella pequeña abertura en el suelo. Durante unos segundos me quedé mirando aquella pequeña abertura en el suelo mientras sostenía la llave entre los dedos. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentirlo en el pecho y en las manos al mismo tiempo. Todo aquello parecía demasiado extraño para ser una coincidencia, pero también resultaba difícil creer que mi padre hubiera escondido algo importante en un lugar como ese. Aún así decidí intentarlo. Introduje la llave con cuidado y giré lentamente. El mecanismo produjo un pequeño sonido seco, casi imperceptible, seguido por un leve movimiento en la tabla de madera. Al presionarla con la mano sentí como una sección del suelo cedía ligeramente, revelando un compartimiento oculto que había permanecido perfectamente disimulado. Durante un momento solo me quedé observándolo. Dentro del espacio había una caja metálica rectangular, bastante pesada, cubierta por una capa fina de polvo. No era muy grande, pero su aspecto sólido daba la impresión de que había sido colocada ahí con la intención de permanecer oculta durante mucho tiempo. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la cama. La tapa estaba asegurada con una cerradura sencilla que también encajaba con la misma llave. Cuando el metal giró y el cierre se abrió, sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo que me hizo respirar más lento antes de levantar la tapa. En el interior no había dinero ni joyas, como tal vez cualquiera imaginaría al encontrar un escondite secreto. Había algo mucho más inesperado. El interior estaba lleno de documentos perfectamente organizados dentro de carpetas delgadas. Cada una tenía etiquetas escritas con la letra de mi padre. Algunas indicaban nombres de propiedades, otras parecían registrar movimientos financieros y varias incluían fechas recientes que me hicieron fruncir el ceño. Tomé uno de los documentos y comencé a leer. A medida que avanzaba por las páginas empecé a entender que aquel viejo motel no era simplemente un negocio olvidado como todos creían. Los papeles mostraban registros de compra, acuerdos firmados con distintas empresas y algo que me sorprendió aún más, contratos relacionados con terrenos ubicados alrededor de la propiedad. La información parecía formar parte de un plan mucho más grande. Continué revisando carpeta tras carpeta mientras la sorpresa crecía dentro de mí. Cada documento revelaba detalles que nadie en mi familia había mencionado jamás. Mi padre había estado comprando pequeñas parcelas de tierra durante años, todas ubicadas cerca del motel. Al principio pensé que quizá era una inversión modesta que nunca había llegado a desarrollarse. Pero entonces encontré un mapa doblado cuidadosamente dentro de uno de los sobres. Cuando lo abrí sobre la cama entendí por qué había mantenido todo aquello en secreto. El motel estaba justo en el centro de una zona que, según los documentos adjuntos, había sido recientemente aprobada para un enorme proyecto de desarrollo comercial. Centros comerciales, hoteles modernos, nuevas carreteras. Todo planeado exactamente en el área donde se encontraba esa propiedad que todos habían considerado inútil. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras comprendía lo que estaba viendo. Aquella herencia no era un edificio viejo y sin valor. Era el punto central de algo mucho más grande.
Y lo más sorprendente de todo era que mi padre lo había preparado pensando en mí. Durante varios minutos permanecí sentada en la cama con el mapa extendido frente a mí, intentando ordenar todo lo que acababa de descubrir. Cada documento parecía confirmar la misma idea. Aquel motel que todos habían despreciado estaba ubicado en el centro de un proyecto que cambiaría completamente esa zona de la ciudad. Sin embargo, necesitaba estar segura. No podía permitir que la emoción del momento me hiciera interpretar mal aquellos papeles. Así que tomé varios de los documentos y regresé a la pequeña oficina del motel, donde había visto una computadora antigua conectada junto al escritorio. Encendí el equipo con cierta dificultad y esperé a que el sistema terminara de cargar. Mientras tanto revisé nuevamente algunos contratos que estaban dentro de la caja metálica. Había acuerdos firmados con fechas relativamente recientes y nombres de empresas que no reconocía. Cuando finalmente la pantalla se iluminó, comencé a buscar información sobre las compañías mencionadas en los documentos. Los primeros resultados confirmaron algo que hizo que mi corazón volviera a acelerarse. Varias de esas empresas estaban relacionadas con proyectos inmobiliarios de gran escala. No se trataba de pequeños inversionistas, sino de compañías conocidas por desarrollar centros comerciales, hoteles y complejos residenciales completos. Continué investigando. Después de unos minutos encontré algo que terminó de aclarar todo. Un anuncio oficial del gobierno local hablaba sobre un nuevo plan de desarrollo urbano que estaba programado para comenzar en esa misma zona durante los próximos meses. El proyecto incluía la construcción de una nueva avenida, áreas comerciales y varios complejos hoteleros. Miré nuevamente el mapa que mi padre había guardado. El motel estaba ubicado exactamente en el punto donde se planeaba conectar varias de esas construcciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello significaba que el terreno no solo tenía valor. Podía convertirse en una pieza clave dentro de todo el proyecto. Volví a revisar los documentos con más atención. Entre las carpetas encontré algo que no había notado antes, una carta dirigida a mí. Reconocí la letra de mi padre en el sobre. La abrí con cuidado y comencé a leer. En pocas líneas explicaba que había estado siguiendo el crecimiento de esa zona durante años. Sabía que tarde o temprano las empresas comenzarían a comprar terrenos para expandirse, y por eso había adquirido varias parcelas poco a poco, esperando el momento adecuado. También escribió algo que me hizo detener la lectura por un instante. Decía que muchas personas subestiman las oportunidades cuando parecen pequeñas al principio, pero que quien aprende a ver más allá del presente puede descubrir el verdadero valor de las cosas. Al final de la carta dejó una última recomendación. Si algún día alguien intentaba comprar el motel rápidamente, debía recordar que el terreno valía mucho más de lo que cualquiera estaría dispuesto a ofrecer al inicio. Doblé la carta lentamente mientras una nueva sensación comenzaba a crecer dentro de mí. Por primera vez desde aquella humillación en la cena, ya no me sentía perdida. Tenía información, tenía pruebas y, sobre todo, tenía una oportunidad que nadie más había imaginado. Respiré profundo y miré nuevamente el mapa extendido sobre la mesa. En ese momento tomé una decisión. Antes de que nadie más descubriera lo que realmente valía ese lugar, iba a asegurarme de entender completamente el juego que mi padre había comenzado. Y después decidiría exactamente cómo usar esa ventaja. A la mañana siguiente casi no dormí. Pasé horas revisando cada documento, cada contrato y cada anotación que mi padre había dejado. Cuando el sol comenzó a entrar por la ventana de la oficina, ya no quedaban dudas en mi mente. El motel no era un error ni una carga. Era una oportunidad enorme que había estado escondida a plena vista. Esa misma mañana recibí la primera señal de que mi padre tenía razón. Un hombre llegó al motel preguntando si yo era la nueva dueña. Se presentó como representante de una empresa interesada en comprar la propiedad. Su tono era amable, pero su oferta fue sorprendentemente rápida, como si esperara que aceptara sin hacer demasiadas preguntas. Cuando mencionó la cantidad que estaban dispuestos a pagar entendí algo importante. Intentaban comprar barato antes de que el verdadero valor del terreno se hiciera público. Agradecí la visita y respondí que no tenía intención de vender. La sorpresa en su rostro fue evidente. Después de que se fue, supe exactamente qué debía hacer. Esa noche hubo otra reunión familiar. Nadie esperaba verme aparecer.
Cuando entré al lugar varias miradas se levantaron con evidente incomodidad. La conversación se detuvo por completo. Caminé con calma hasta la mesa. La persona que me había llamado inútil me observó con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no entendiera por qué había regresado. Antes de que pudiera decir algo, coloqué sobre la mesa una copia de los documentos que había encontrado. Expliqué con tranquilidad que el motel estaba en el centro de un proyecto inmobiliario enorme y que varias empresas ya estaban intentando comprar el terreno. El silencio fue inmediato. Las miradas cambiaron. La incredulidad se transformó en sorpresa. Por primera vez, nadie tenía nada que decir. Entonces levanté la mirada y hablé con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Dije que tal vez aquel viejo motel no parecía gran cosa, pero que ahora era exactamente el tipo de oportunidad que muchas personas ambiciosas pasarían años intentando conseguir. El silencio que quedó después de mis palabras fue diferente a cualquier otro que hubiera vivido en esa mesa. Ya no era incomodidad ni burla. Era sorpresa. Nadie parecía saber cómo reaccionar ante algo que no esperaban escuchar. Las mismas personas que la noche anterior habían reído al escuchar la palabra motel, ahora miraban los documentos con atención, tratando de entender cómo aquella herencia que consideraban inútil podía convertirse en algo tan valioso. Quien me había humillado frente a todos fue el primero en romper ese silencio. Intentó decir que seguramente estaba exagerando, que tal vez había entendido mal la situación. Sin embargo, la seguridad con la que hablaba ya no era la misma. Sus ojos se movían entre los papeles sobre la mesa y mi rostro, como si buscara alguna señal de duda. Pero ya no había duda. Expliqué con calma que varias empresas estaban interesadas en adquirir el terreno porque el nuevo desarrollo urbano convertiría esa zona en uno de los lugares más importantes de la ciudad. También mencioné que la primera oferta había llegado esa misma mañana, y que era solo el comienzo. Las expresiones alrededor cambiaron lentamente. La incredulidad dio paso a algo más cercano al arrepentimiento. Entonces comprendí algo importante. Durante años había intentado demostrar que merecía respeto dentro de ese lugar, pero esa noche ya no sentía la necesidad de convencer a nadie. Guardé los documentos con tranquilidad y me levanté de la mesa. Antes de irme dije algo que llevaba tiempo entendiendo, aunque solo en ese momento pude expresarlo con claridad. A veces las personas creen que te están quitando todo cuando te empujan fuera de su vida, pero en realidad solo están abriendo la puerta hacia algo mucho mejor. Salí del restaurante sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calma real. El motel seguía siendo el mismo edificio viejo en apariencia. Pero ahora era el inicio de una nueva vida que estaba completamente en mis manos.